Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar el avance de la materia a través de unos videos. Espero que se pueda ver de buena calidad. He estado haciendo varias pruebas. Es muy complicado llevar adelante las clases virtuales, pero tenemos que hacerlo por la situación en la que vivimos debido a la pandemia que está cundiendo a nivel mundial. En ese sentido, necesito que se esfuercen bastante estudiando, leyendo y tratando de entender la teoría que les he pasado en los anteriores materiales, como el material de razonamientos. Les voy a mandar videos para explicar la parte práctica y también explicar para que se entienda de mejor manera la teoría. Pero es muy importante que hagan ustedes el esfuerzo para entender la teoría. ¿Ya? En ese sentido vamos a continuar con el tema de razonamientos. Los razonamientos o el razonamiento es la forma en la que el ser humano piensa. Piensa a partir de información que tiene y saca conclusiones. Cuando tiene información similar a una situación en la que estamos viviendo ahora, por la experiencia sacamos una conclusión similar. O a eso se le llama razonamiento por analogía. O cuando tenemos información y pensamos ordenadamente, sacamos una conclusión y luego otra conclusión y luego otra conclusión, se llama que son razonamientos inductivos. Y cuando a partir de leyes directamente sacamos una conclusión, se llama un razonamiento deductivo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué partes tiene el razonamiento? Yo les mandé una teoría, pero les voy a volver a decir. Los razonamientos están compuestos por un argumento, y a partir de ese argumento se saca una conclusión. El argumento está compuesto por premisas que están representadas por la letra P mayúscula con un subíndice que indican el número de premisa del cual se trata. Premisa 2 y así sucesivamente varias premisas para obtener una conclusión. Entonces, ¿qué son las premisas? Las premisas son proposiciones simples o compuestas. Como no sabemos si es una proposición simple o si es una proposición compuesta, se utiliza la letra P mayúscula. Sub 1 que nos dice primera premisa, P sub 2 que nos dice segunda premisa, y así sucesivamente hasta P sub n que es la última premisa. En este caso, por ejemplo, decimos que la premisa 1, bueno, les voy a explicar enseguida con un ejemplo. Primero voy a mostrarles otras formas de representar este razonamiento. Aquí tenemos cada premisa escrita una debajo de otra, una línea de resultado y abajo la conclusión. Esto es un razonamiento. Otras formas de representar el razonamiento es, en lugar de escribirlas una debajo de otra, podemos escribirlas unidas por el conectivo lógico de la conjunción. Y así sucesivamente hasta la última premisa. Unido luego todo el argumento mediante el conectivo lógico de la implicación que genera la conclusión. Por eso les decía, la definición que quería que ustedes tengan anotada en su cuaderno es que un razonamiento es la implicación, el conectivo lógico de la implicación, la implicación de la conjunción de las premisas que genera una conclusión, la implicación de la conjunción de las premisas que genera una conclusión. ¿Qué significa? Estas premisas las unimos mediante la conjunción, es decir, premisa 1 y premisa 2 y premisa 3 y así hasta la premisa n. Entonces sacamos la conclusión Q. Otra forma de representar las premisas es la siguiente: separarlas mediante una coma. Premisa 1, coma, premisa 2, coma, y así sucesivamente hasta la premisa n. En lugar del conectivo lógico de la implicación, se escribe una T mayúscula acostada y tenemos Q. Esta forma de representar la premisa, esta forma, esta de acá, a través de la implicación de la conjunción de las premisas que genera una conclusión, es también igual a esta. En lugar del conectivo lógico de I, se pone una coma para separar una premisa de otra, y esta T mayúscula que representa la línea de resultado y que genera una conclusión. O en lugar del conectivo lógico de la conjunción o la coma, ponemos las premisas separadas una de otra
colocándolas en una distinta línea. La línea del resultado y genera la conclusión. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los razonamientos o qué es lo que vamos a trabajar. En este tema vamos a demostrar la validez de un razonamiento. Les decía, una proposición simple puede tener dos valores de verdad, verdadero o falso. Una proposición compuesta no puede ser ni verdadera o falsa porque está compuesta por varias proposiciones simples, algunas van a ser verdaderas, otras falsas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para una proposición compuesta? Se construye la tabla de verdad y ahí tenemos para una proposición compuesta tres opciones. Una que sean todas verdaderas y a esa se llama tautología. Otra que sean todas falsas y a esa se llama contradicción. Y la tercera opción es que salgan mezcladas verdad y falso y a eso se llama contingencia. ¿Ya? Entonces, un razonamiento no puede ser ni verdadero ni falso, no puede ser tautología, no puede ser contingencia ni contradicción. Un razonamiento puede ser válido o inválido. Válido o inválido. No válido. Entonces puede ser válido o puede ser no válido, también conocido como falacia, que ese razonamiento está fallado, no es correcto, no está bien, no es válido. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Un ejemplo sencillo. No tenemos mucho espacio, necesito que se esfuercen, jóvenes. Vamos a tener la premisa 1, que nos dice: Juan estudia. Una premisa 2, que dice: ¿salió el sol? Como hoy salió el sol. Una premisa 3 que dice: si Juan estudia, coma, entonces aprueba el examen. ¿Listo? Y nuestra línea de resultado y obtenemos nuestra conclusión. En este caso, el razonamiento que yo les voy a plantear va a decir la conclusión: que Juan aprueba el examen. Aprueba el examen. ¿Listo? Pongámonos a analizar cada una de estas premisas. La premisa 1 es una proposición simple o compuesta. Juan estudia. No nos dice nada más, entonces es una proposición simple. Esta otra, salió el sol. ¿Es una proposición simple o compuesta? Simple. En este caso, para este caso, le vamos a llamar L. No voy a usar la letra Q porque aquí hay algo relacionado. Miren, sí y entonces. ¿Ya? Juan estudia, ya la tenemos, es P. Si Juan estudia, entonces aprueba el examen. Esta parte de aquí es Q, que se parece a esta de acá. ¿Ya? Traduciendo este razonamiento en lenguaje simbólico está de esta manera. P, si P, entonces Q. Perdón. Tenemos P, tenemos R, tenemos si P, entonces Q. Y la conclusión que nos dice Q. Nuestras premisas son la premisa 1, 2, 3 y la conclusión. ¿Ya? He representado el lenguaje simbólico acá. El argumento compuesto por estas tres premisas, aquí está el lenguaje simbólico. La conclusión llegamos a simplemente Q. Ahí está el nuestro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo demostramos si un razonamiento es válido o no? Se demuestra si un razonamiento es válido o no si a partir de la conjunción de las premisas y aplicando las leyes de inferencia, que los que tengan el libro estén en la página 20 o en las diapositivas que les mandé del tema de razonamiento, pueden verlas, estudienlas, apréndanselas. Ya saben que cuando está separado por comas significa implicación y cuando aparece esta T mayúscula acostada significa el condicional.
Esta parte podemos escribirla también. Cuando están separadas por coma, las ponemos una debajo de otra. Y cuando vemos esta letra T mayúscula acostada, significa la línea de resultado, y lo que está después de esa es la conclusión. ¿Ya? Entonces las leyes de inferencia las comparamos con estas premisas. ¿Ya? Hay una ley de inferencia, la voy a escribir en esta parte. Es la ley del modus ponendo ponens, que dice: si tengo un condicional y tengo el antecedente de ese condicional, la conclusión es el consecuente de ese condicional. De esta forma, las leyes de inferencia no se las entiende bien, pero traduzcámoslas como yo les enseñé. Veamos, esta ley del modus ponendo ponens la podemos escribir también así. P, si P entonces Q. Aparece la coma, es como si le dieran la tecla Enter en la computadora y abajo escriben lo que sigue. Aparece esta T acostada, es la línea de resultado, y debajo de la línea de resultado aparece todo lo que está al lado derecho de la T. Esto de acá es el modus ponendo ponens. Esta ley de inferencia es la que aparece en la tabla y representa esto. Un condicional. Y coma significa el conectivo lógico de la conjunción. Y o significa escribir en la línea de abajo. Ya. La letra T mayúscula acostada significa línea de resultado. Y todo lo que está después de la letra T mayúscula acostada es la conclusión. Entonces, si tenemos una conjunción y tenemos el antecedente de esa conjunción, la conclusión del razonamiento es el consecuente de esa implicación o condicional. A eso se le llama modus ponendo ponens. Cuando tenemos nosotros estos dos antecedentes, inferimos esta conclusión. ¿Ya? Inferimos esta conclusión. Miren, si tenemos un condicional y el antecedente, la conclusión va a ser el consecuente de ese condicional. Quiero que se fijen acá. Tenemos un condicional. ¿Sí? Aquí está el condicional. Tenemos por ahí entre las premisas el antecedente de ese condicional. Sí, aquí está. Entonces, si tenemos un condicional y el antecedente de ese condicional, la conclusión del razonamiento va a ser el consecuente de ese condicional, este de acá. Entonces, miren, vamos a escribir más abajo 4, vamos a escribir Q por modus ponendo ponens de 3 y 1, en ese orden. Primero aparece 3, si P entonces Q, luego P, y la conclusión es Q. ¿Listo? Entonces, no hemos usado para nada la premisa 2. No siempre necesitamos usar toda la información que nos dan para sacar una conclusión en un razonamiento. A veces hay premisas como esta que están simplemente para despistarnos. ¿Ya? Hasta el momento les he dado un pantallazo de lo que es un razonamiento, cuáles son las partes del razonamiento, las premisas. Estas premisas pueden ser proposiciones simples o compuestas, y la otra parte del razonamiento es la conclusión. ¿Cómo podemos representar un razonamiento? De otras dos formas, como la implicación de la conjunción de las premisas que generan la conclusión, o las premisas separadas por coma, la línea de resultado y la conclusión. ¿Ya? Cuando las escribamos para demostrar si un razonamiento es válido o no, los vamos a escribir mejor en lenguaje simbólico. De esta forma, este 1 representa que es la premisa 1. ¿Cuál es la premisa 1? Esta proposición simple. La premisa 2 es esta proposición simple. La premisa 3 es esta proposición compuesta, y la conclusión es esta proposición simple. ¿De dónde la sacamos? De este ejemplo. Teníamos esta premisa 1, que era todo esto. Es la proposición simple P. La premisa 2 es todo esto, que es la proposición simple E. La premisa 3, si con estudio entonces aprueba el examen, es la proposición compuesta de este condicional, y la conclusión es esta proposición simple. Lo que es muy importante es que si ven proposiciones simples que luego aparecen dentro de proposiciones compuestas, las mantengan.
todo eso es P, ¿no es cierto? Si P, entonces Q. Aquí está P, aquí está R. Esto es Q. Aprueba el examen. ¿Quién aprueba? Estamos hablando de Juan. Juan aprueba el examen. Espero que entiendan esta parte.